Antes de pasar al tema de salud, quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Esta carta la vamos a enviar el día de hoy y como ven, pues estamos planteando un diálogo con el equipo del presidente Trump. El día de mañana viene un consejo de empresarios que desde hace tiempo estamos formando, que coordina Altagracia Gómez y viene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
porque primero vamos a mostrar lo que significaría el incremento de aranceles para Estados Unidos, el impacto que tendría la economía de Estados Unidos si es que llegan a subirse aranceles. Y además estamos trabajando ya desde hace tiempo lo que llamamos el Plan México, el Plan de la Prosperidad Compartida. Mañana se va a dar un adelanto y se va a presentar la próxima semana en un evento el próximo jueves 5 de diciembre, para que ustedes lo conozcan. Esto será mañana y la próxima semana. Presidenta, creo que con su carta a Donald Trump queda claro que en México se ha cambiado. Aquí mismo, donde a Donald Trump se le pusieron de tapete, con mucho respeto lo digo, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba este país, usted hace una respuesta contundente a las amenazas de Donald Trump. ¿Qué significa o qué visualiza con una frase que a mí me llama mucho la atención? Decirle a Donald Trump que cada arancel merecería otro arancel, palabras más, palabras menos, usted recordará la frase. ¿Qué visualiza con esto que le está diciendo a Donald Trump? Porque creo que de la carta hay muchas cosas que se pueden decir de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que no es nuestra culpa, pero esto de a arancel corresponderá otro arancel es potente. ¿Me puede dar su reflexión acerca de esto? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos pues es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP, o sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. Ahora, el fondo de la migración, como lo hemos dicho y compartimos la visión que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que tiene, es que hay que atender las causas, que fue la posición que llevamos al G20. Migración es eso, y además vamos a seguir trabajando y colaborando en ese y en otros temas de alto nivel con Estados Unidos. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas desde hace tiempo, y particularmente desde que llegamos, drogas sintéticas y cocaína y otras drogas también, y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar
de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración para poder atender de manera profunda el fenómeno migratorio, el problema de la crisis humanitaria que tienen en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha estado hablando con distintos sectores empresariales de México, porque aquí tenemos que mantener una unidad para poder presentarnos frente a Estados Unidos unidos y buscar siempre el diálogo y ponernos de acuerdo. Y yo estoy convencida, y además así debe ser, esa debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Trump. Pero entendiendo lo abusivo de Donald Trump, lo ha dejado claro en otras ocasiones. En la carta se le dice, no nos vamos a achicar, presidenta, con tus amenazas no nos vas a asustar, estamos al tú por tú. Entiendo que quiere ponerse de acuerdo y sería lo mejor para ambos países, pero en caso de no ponerse de acuerdo, México le va a responder a la altura. Es un país libre, soberano, independiente, y somos un gran país. Y tenemos un plan para México, un plan con empresarios, empresarias, que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países con los que no tenemos tratado, por interés de México, porque nosotros buscamos también pues mayor desarrollo de nuestro país, el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas. Ese es un objetivo y tenemos un plan que se llama el Plan México. Y este plan pues también lo presentaremos en su momento al presidente Trump y también a Canadá, porque la verdad es que México fue muy generoso con Canadá, porque estuvieron a punto de expulsarlo del tratado con la negociación del 2018 y fue el presidente López Obrador quien dijo y abogó por Canadá para que se quedara en el tratado. Entonces, nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como igual. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y desarrollos. Es falso de que un empleo mexicano o de mexicanos allá quite otros empleos, al revés, hasta genera más empleos. Todo eso lo tenemos documentado. Nos hemos dedicado a documentar todo esto para que sea muy claro, para que lo tenga claro también la ciudadanía en Estados Unidos, las y los estadounidenses, porque el racismo no nos lleva a nada. Nosotros nos complementamos como economía y por eso la relación es de iguales, porque por más que el PIB de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos y es para presumirlo en todo el mundo. Entonces la relación es de alto nivel, es de iguales y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. Y si me permite, hablando de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no ameritaría una respuesta, si me lo permite con todo respeto, presidenta, similar o igual de contundente que la que nos ha leído hace unos minutos para hablar del tema migratorio, presidenta? Y en ese sentido, plantearle que increíblemente en ese país
en el que declararon culpable a un señor que regresa a la Casa Blanca muy pronto de 32 cargos por delitos mayores. Se pretende expulsar, deportar masivamente a personas que puedan haber sido detenidas tal vez manejando sin una licencia de conducir, que no puedan conseguir legalmente. En ese sentido, plantear nuevamente, recordar lo importante del cabildeo mexicano, así como es importante el cabildeo judío en Estados Unidos, en Washington, el cabildeo cubano. ¿Dónde vamos? ¿En dónde estamos en el cabildeo mexicano? Y porque es parte del tema, ¿qué se planea transversalmente en su gobierno para apoyar en el hipotético caso de las deportaciones masivas a esos mexicanos que han estado tal vez por décadas fuera de nuestro país, pero que necesitarían acceso pues a servicios como de salud, educación y reinsertarse en nuestra sociedad nuevamente? Sus reflexiones, Presidenta. Primero, nosotros respetamos al presidente Trump, principalmente porque fue la persona que eligió el pueblo de Estados Unidos. Entonces lo respetamos y también pedimos respeto para nosotros. Y en esa relación de respeto, encontrar siempre las causas comunes. Eso es lo primero y es importante. Ahora, nosotros en estas mañaneras y en documentos y demás, vamos a mostrar cómo las y los mexicanos en Estados Unidos le hacen bien a Estados Unidos. Claro que nos ayudan a la economía nacional con las remesas y mantienen una relación permanente con sus familias, pero las y los mexicanos que están allá, los de primera generación, los de segunda generación que tienen su nacionalidad en México, los que llegaron allá y que no necesariamente tienen documentos, también contribuyen de manera muy importante a la economía de Estados Unidos. El 80% del ingreso de los mexicanos en Estados Unidos se queda en Estados Unidos. Las y los mexicanos pagan impuestos en Estados Unidos, que están allá. Entonces, ese beneficio que tiene Estados Unidos de las y los mexicanos, lo vamos a mostrar con datos. Y es muy importante que las y los estadounidenses lo conozcan, porque lo otro es entrar en una disputa que es falsa. Ahora, es importante que allá en Estados Unidos los mexicanos y mexicanas de tercera, de segunda, de primera generación se junten y tengan este orgullo de ser mexicanos y lo muestren allá y que muestren lo que ha significado. Primero, muchos mexicanos que ya vivían allá, desde el momento en que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. Segundo, los que han ido para allá producto de distintos programas que desarrolló Estados Unidos para poder tener mano de obra calificada, porque toda es calificada. El trabajador del campo es mano de obra calificada, la trabajadora del campo. Y los mexicanos que buscan allá una mejor vida, porque aquí durante años pues se les negó esa posibilidad. Todos los mexicanos allá, nosotros queremos que se sientan orgullosos y que muestren ese orgullo y lo que representa nuestra gran cultura. Y esta cultura que se ha generado también a partir de este vínculo cultural entre ambas naciones. Tenemos todo por ganar en la relación de alto nivel y de comunicación y diálogo. Pero sí es importante que también México estemos unidos y mostremos esta unidad y esta fuerza que tiene nuestro país. Eso es fundamental.